Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, como ustedes saben ya, el presidente Biden firmó hoy una orden ejecutiva para suspender la admisión de inmigrantes en la frontera con México cuando el número de personas detenidas en cualquiera de los puntos de entrada llegue a 2.500 o, tengo que aclarar si es contando todos los puntos de entrada. La frontera va a reabrir entonces cuando la cifra de los que intenten cruzar ilegalmente se reduzca a 1.500. La medida entra en vigor hoy mismo. Según la Casa Blanca, la actual administración deportó en el último año fiscal 750.000 personas, que es la mayor cantidad de deportaciones desde el 2010. Vamos a analizar qué significa todo esto. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Adelante, a ver. Tenemos aquí, estaba esperando yo un gran letrero de bienvenida que diría era el doctor Ángel Leal, está con nosotros, abogado de inmigración. ¿Cómo anda? No, hombre, encantado siempre de estar por acá y con el recibimiento caluroso que recibo de usted y todo el equipo es más que suficiente. ¿Cómo no? A ver, yo estoy confundidísimo, les digo la verdad, muchas cosas. A ver, no eres el único. A ver, firmó una orden ejecutiva para suspender la admisión de inmigrantes cuando el número de personas detenidas entre puntos de entrada llegue a 2.500. Descífreme esto, tradúzcamelo al español. Básicamente, cuando los cruces de personas que entran ilegalmente entre los puertos de entrada supera 2.500 diarios, no en un solo punto. No, no en un solo punto. ¿En total? En total, en la frontera. O sea, que tienen que estar comunicándose. Oye, mira, ya llegamos a los... No, y de hecho los números existen. Este último mes creo que eran 118.000 cruces ilegales en la frontera sur en mayo. Así que... Sí, pero esto te obliga a tener el informe de número al instante. Sí, sí, y básicamente, pero de la forma que esto funciona, porque entra en vigor, porque ya consideran... ¿Ya entra en vigor hoy? Entra en vigor hoy a las 12:01. Porque ya pasó los 2.500. Sí, porque basado en las estadísticas del mes de mayo, de hecho, hoy entraron 3.500 por la frontera. ¿Cómo no? Antes de 100 preguntas que me saltan aquí, vamos a escuchar al propio presidente Biden anunciando la orden ejecutiva. Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. And those who seek to come to the United States legally, for example, by making an appointment and coming to a port of entry, asylum will still be available to them, still available. A ver, la cifra de 2.500, ¿qué significa? ¿Que Estados Unidos esos 2.500 los permite? No, porque para regresar al sistema anterior de la entrevista de miedo creíble y todo lo demás, tiene que haber un promedio por 7 días de menos de 1.500 cruces diarios. Entonces, ¿Pero por qué una cifra? O sea, es como que para unos lo que es ilegal es legal y para otros lo que es legal es ilegal. Bueno, no. Lo que él está diciendo ahí es que si vienes con la cita con la aplicación móvil CBP One, esas personas quedan exentas de toda esa estadística. Pero por eso, olvídenos de eso, los que él usó el término de entrada ilegal. Sí. ¿No? Repitiendo el término del presidente, quiere decir que hay 2.500 que pueden entrar ilegal y sí se les permite. No, porque ya cuando existe el promedio ese de 2.500 personas es que entra en vigor esta reglamentación. ¿Pero por qué el 2.500? Fue el número que ellos decidieron imponer. ¿Por qué no cero? Que nadie pueda entrar ilegalmente. Bueno, buena pregunta. Y de hecho sí, es un número inferior a lo que se había hablado. Porque eso podría provocar una pelea por ser de los primeros. No, porque cuando el promedio es más de 2.500, entonces básicamente nadie puede entrar ese día. ¿Pero no, al otro día? Al otro día, hasta que... ¿Empiezan en cero de nuevo? Hasta que hayan 7 días con un promedio de menos de 1.500 cruces ilegales diarios. Ok, ya entendí. Y aún así, lo extienden 14 días más para entonces eliminarlo. O sea, va a seguir la prohibición mientras no se produzcan 7 días seguidos con menos de 1.500 diarios. De todas maneras, sí, ahora, la frontera va a reabrir entonces. ¿Qué significa eso de reabrir? Bueno, no, en realidad aquellas personas que tienen la cita con la aplicación móvil CBP One los van a atender. Aquellas personas que son residentes pueden entrar. O sea que si no es así, van a cerrarla para todo el mundo.
van a cerrarla para el procesamiento que anteriormente existía para los que entraban ilegalmente. Ya ese proceso deja de existir con esta reglamentación, con esta proclama. Que estoy más confundido todavía. Básicamente... O sea, ¿cerró o no cerró la frontera hoy? Cerró la frontera para aquellas personas quien intenten cruzar o cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada. El que se presenta legalmente porque tiene visa, porque tiene residencia, ese no tiene ningún problema. El que tiene su cita con CBP One, ese no tiene ningún problema. El que entra ilegalmente se le va a prohibir pedir asilo con ciertas excepciones y algunos otros recursos que pudieran pedir, pero mucho más difícil de obtener. ¿Cuál es la diferencia entre entrar ilegalmente y no? La diferencia es que debes de entrar por el puerto de entrada, en el punto de revisión y presentarse, y ese oficial tiene que determinar si usted tiene la documentación para entrar al país, o de lo contrario, que no tenga documentación, que usted tiene su cita con la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo. De lo contrario, el que trata de evadir esa revisión por parte de un oficial de inmigración es quien queda sujeto a este proceso que, dicho sea de paso, termina con carta de deportación. ¿Qué piensa usted de los que han dicho que tanto nadar para morir en la orilla, que al final ha tenido que regresar a la política de Trump? ¿Cuán exacto o inexacto es? Es bastante ¿Sí? acertado. ¿Hay alguna diferencia o ninguna? Sustancial no. De hecho, en ciertos aspectos es peor de las medidas que anunció el presidente Trump. El presidente Trump trató de hacer esto en el 2018. Una corte federal determinó que no fue legal porque el derecho de pedir asilo forma parte de nuestro Código de Inmigración. Lo intentó de nuevo en el 2019, tratando de establecer que la persona queda descalificada si transitó por terceros países. Igual una corte federal determinó que era una medida caprichosa y arbitraria y que por lo tanto no era legal y nunca pudo entrar en vigor. Lo mismo va a pasar con esta medida, va a ser retada a nivel de corte federal, ya se anunció. Pero en realidad es hasta peor porque aparte de las restricciones que pone con el número de personas que pueden venir por frontera, también en el dado caso que esa persona dice, oiga, yo tengo miedo de que me van a perseguir, yo tengo miedo de que voy a ser torturado, no le van a hacer una entrevista de miedo creíble, le van a hacer una entrevista de temor razonable donde tienen que demostrar una probabilidad realística de que la persona verdaderamente va a ser perseguida o torturada, y no para que le den asilo, para que le den una suspensión de deportación o una protección bajo la Convención contra la Tortura. O sea, que ha endurecido la posibilidad de que esa persona se pueda quedar en el país, que ni siquiera cuando la administración del presidente Trump hicieron eso. A ver, usted me ha dicho miedo creíble y temor razonable. Sí, son dos. ¿No es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre miedo creíble y temor razonable? Se parecen un montón. El miedo creíble es para quien aspira a asilo. Asilo político. Exacto. Entonces, si usted entró legal con su cita previa, con CBP One, le van a hacer una entrevista de miedo creíble y si usted aprueba eso, gana el derecho de presentar su caso de asilo, que en teoría es asilado y residencia del año y un día. Temor razonable generalmente es para quien ya haya sido deportado, personas con antecedentes penales serios. La protección contra la tortura es el recurso de última instancia para el que no califica para más nada. La persona quien tenga un delito particularmente grave, un delito de naturaleza no política serio en el exterior, reasentamiento en un tercer país. ¿Esa persona también tiene la oportunidad de entrar? No tienen la oportunidad de entrar, tienen la oportunidad bajo esta nueva reglamentación de pedir esta entrevista de temor razonable para ver si pueden demostrar una probabilidad realística que puedan calificar para este recurso de protección contra la tortura. Me dice que ahora no tienen la posibilidad de entrar y antes la tenían. No, siempre la tenían, pero lo que pasa es que generalmente primero se veía si el caso calificaba para asilo. Lo que esto hace es que automáticamente descalifica la persona para asilo quien haya entrado ilegalmente, automáticamente. ¿Y tienen que esperar todo esto en un tercer país? No, con detención, y es interesante ver cómo van a detener, porque lo que pasa es que esa entrevista de temor razonable, bajo esta nueva reglamentación... Que no es miedo creíble. Que no es miedo creíble, y es un recurso más difícil de ganar con menos beneficio. Tengo que ir a la escuelita de cero de nuevo, aprender todo de nuevo. Pero el caso es que los van a detener durante todo ese proceso. Pero la persona tiene que afirmativamente pedir la entrevista. O sea, que ni siquiera van a preguntar a la persona si tiene temor de ser devuelto o no. Lo van a querer deportar y punto, a no ser que la persona afirmativamente manifieste ese temor de persecución o tortura en el país de origen. A ver, primero, todo esto tiene que suceder, y parece que no lo fue,
en coordinación con México. La presidenta electa de México ha dicho que no, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que debe dar la impresión de que fueron sorprendidos. Entonces, ¿hay manera, y la pregunta correcta, ¿hay manera en la práctica de implementar esto o va a estar lleno de agujeros? Lleno de agujeros. Porque primero México va a aceptar los mexicanos, presuntamente, pero no tiene la obligación de aceptar otras nacionalidades. Segundo, si verdaderamente les van a firmar cartas de deportación. O sea, esto no es una expulsión, lo que veíamos con el título 42, que era una expulsión sin un castigo de deportación. Esto literalmente es una carta de deportación. Entonces, si le vas a firmar una carta de deportación y la persona es de China, lo tienes que deportar a China. O sea, ¿por qué México tiene... Eso es lo que dice la ley. Cuando tú deportas a alguien de una nacionalidad, tienes que deportarlo al país de lo cual tiene la nacionalidad. A no ser que el país de origen no lo quiera aceptar. Como ha pasado como con el los caso cubanos Cuba, varias veces. Y esas son las personas que están con orden de supervisión. Pero los cubanos, los vuelos de deportaciones continúan. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. ¿Y ha tenido clientes que le han llegado en esas circunstancias? ¿Tiene alguno que ha terminado en Cuba? Afortunadamente no, pero sí tengo clientes que se tienen que reportar a Miramar, que es Inmigración y Control de Aduanas, que es ICE. Y sí, puedes ir y ese día no regresar a la casa. Con una orden final de deportación, esa posibilidad existe. ¿Cuánto tiempo vas a andar aquí con una orden final de deportación de los últimos tiempos? Porque sabemos que hay como 30.000 viejos. Sí. Yo diría que los que corren más peligro son los que entraron ilegalmente después del 12 de enero de 2017. Por supuesto, estoy hablando de personas que ya tienen orden final de deportación. Muchísimos de esos casos, al menos en el caso nuestro, tratamos de reabrir esos casos, presentamos mociones, presentamos paros administrativos de la deportación, tratamos de demostrar que debe de ser un caso no prioritario para que sea la persona deportada. En el caso de Cuba, en el caso que detengan a la persona, tienen 90 días para determinar si lo van a querer deportar de verdad, 180 días para deportar a la persona, pero no lo pueden detener indefinidamente para una deportación que tal vez no va a tomar lugar. A ver, entonces, repasando las respuestas, ¿no? Sí. Me dice usted que ahora le van a dar una orden de deportación inmediatamente. Casi inmediatamente, si no piden esa entrevista de temor razonable. Que no solo es igual a la posición anterior de la política de Trump, sino más dura todavía. En ese sentido, sí. Bien, hay gente que se está quejando de que lo ha hecho por razones electorales. Yo digo que menos mal, ¿no? Que la democracia funciona y que el pueblo puede presionar a los gobernantes a hacer lo que no quieren. Sí. Pero de todas maneras le hago la pregunta, ¿no? ¿Es esto una respuesta a que las encuestas están diciendo que inmigración cada vez ocupa un lugar más alto en las preocupaciones? Indiscutiblemente, y más sobre todo sabiendo que 2 intentos anteriores del presidente Trump de hacer algo muy parecido a esto, una corte federal del 9º Circuito Federal de Apelación determinó que era ilegal porque hay un conflicto con el Código de Inmigración. Última pregunta. ¿Ustedes, los abogados, se han quedado con margen para maniobrar y defender a un cliente o se le ha cerrado el margen? Es muy difícil si le llegaran a firmar una carta de deportación, aunque no lo logren a deportar porque técnicamente el país de origen no lo quiere aceptar. Pero reabrir un caso de una deportación administrativa es casi imposible. Wow. Bueno, nada, muchísimas gracias por ponernos en el breve espacio en que no estamos. Haber aclarado todas estas dudas. Me imagino que tenga que regresar por acá porque muchas preguntas seguramente nos llegarán de parte de los televidentes. Ha sido el abogado Ángel Leal, abogado de inmigración. Cuando regresemos, hablando de Cuba, ¿es Cuba